Hay testigos, testimonios, hay evidencias que acompañan lo que significó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Varios sucesos que son descritos con claridad en el libro de Mateo y que nos deben dar una luz clarísima en cuanto a nuestra convicción de que el Salvador del mundo triunfó en cuanto a su misión de entregar su vida por completo, derramar su sangre por completo allá en la cruz del Calvario. El primer testimonio descrito en el pasaje tiene que ver directamente con el velo rasgado. Si usted nota allá, verso 51, la palabra del Señor dice así: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mis queridos, la palabra del Señor está haciendo una continuación del relato que ya había sido mencionado en el versículo anterior. Jesús entrega su espíritu, acto seguido de esto, el velo del templo se rasga desde arriba hasta abajo. La referencia que la palabra del Señor está haciendo acá a este velo es una alusión clara y nítida que se veía de manera gráfica en el templo de Jerusalén, que era parte de la separación existente, original, del lugar santo con el lugar santísimo. Según las instrucciones originales de lo que fue el tabernáculo, el velo estaba compuesto de lino entretejido de azul, púrpura, escarlata, adosado a un lino blanco. Formaba en ella, a través del diseño, querubines. Muy interesante, era parte de la instrucción divina. Los querubines eran ángeles que estaban diseñados para proteger la santidad de Dios. De manera muy gráfica estaban siendo ilustrados a través del velo mismo, protegiendo lo que sería la santidad de Dios en el lugar santísimo. Esta separación, queridos, es una separación que nos ayuda a entender muchísimo cómo era el entendimiento correcto del pecado y la gloria de Dios. No puede haber comunión. Por lo tanto, era necesario un intercesor que simplemente hacía una sombra, una ilustración de lo que realmente un día vendría, que es Jesucristo mismo, haciendo la división. La rotura del velo, como marco de la muerte de Cristo, manifestó de manera preciosa que el sacrificio de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo es suficiente, es perfecto y es permanente por los pecados. El camino al lugar santísimo ha sido abierto de par a par, producto de esta rasgadura del velo, y ha permitido de una manera preciosa que las personas que depositan su confianza en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres puedan entrar directamente al trono de la gracia de nuestro Dios. En un sentido práctico, la apertura de este velo hace que la entrada ahora sea libre y amplia a la presencia de nuestro Dios. La significación de la rotura de este velo es tremendo para usted y para mí. Es porque muchos elementos arraigados es lo que significaba una intercesión humana son destruidos solamente ahora. Jesucristo, hombre, entregado en la cruz del Calvario, es el mediador suficiente para que cada persona que cree, confía, se arrepiente de sus pecados, pueda entrar directamente al trono de la gracia de Dios, a una relación constante y permanente con Él. Usted y yo debemos saber que la relación anterior existente en la lógica de la ley era una relación que establecía sombras. La palabra del Señor, por medio del libro de Hebreos, nos señala que los sacrificios no eran otra cosa que sombras de lo que vendrían. Cito para ustedes Hebreos capítulo 10, versículo 4, la palabra del Señor señala lo siguiente: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Todo eso no era otra cosa que símbolos, señales de lo que vendría, que no era otra cosa que el sacrificio del Cordero sin mancha y sin contaminación, que haría una vez y para siempre la apertura para que las personas pudiesen tener acceso directo a Dios. A la hora del sacrificio vespertino, en la Pascua misma, Jesucristo se está entregando a sí mismo como el sacrificio perfecto. Acompáñenme en su Biblia, por favor, Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante. La palabra del Señor dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Usted y yo debemos saber esa marca distintiva de la rotura del velo. Lo que hizo en la práctica fue abrir un camino para usted y para mí, para entrar a una comunión directa con el Padre. Usted y yo debemos saber, ya no necesitamos mediadores humanos, no necesitamos prácticas rituales levíticas. Lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida es lo mismo que todo el mundo necesita: a Jesucristo. Y Jesucristo permite entrada directa, abierta, amplia y beneficiosa a la presencia misma de Dios.